Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Prevenir es Vivir. El tema de hoy es cáncer de riñón o cáncer renal. ¿Sabías que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de tumor? Asimismo, más del 35% de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad lo hacen en etapas avanzadas, lo que disminuye su probabilidad de una sobrevida más allá de los 5 años. Hoy platicaremos de estos temas con los especialistas, pero antes veamos la siguiente información. Los riñones son del tamaño del puño de una mano y se localizan a cada lado de la columna por arriba de la cintura. Los tubos que se encuentran dentro de ellos filtran y limpian la sangre para eliminar los desechos y producir orina. El cáncer de células renales, también conocido como cáncer de riñón, es una enfermedad en la que se desarrollan células malignas o cancerígenas que se originan en la corteza renal. Este tipo de cáncer es responsable del 2% de todos los tumores malignos en el adulto y es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Por lo regular, la mayoría de los casos se diagnostican a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, se puede presentar en cualquier momento. No se han determinado las causas exactas que lo ocasionan, pero existen factores de riesgo que pueden aumentar considerablemente las posibilidades de tenerlo, como fumar, exponerse a ciertos productos químicos, la obesidad, la enfermedad quística renal que sufren los pacientes que son sometidos a diálisis crónica y el uso indiscriminado de analgésicos. En Prevenir es Vivir, los especialistas que nos acompañan despejarán tus dudas acerca de esta enfermedad. Hemos conocido información general acerca de lo que es el cáncer renal, pero para hablar más del tema nos acompañan 2 especialistas, el doctor Carlos Hernández, oncólogo médico, y la doctora Viviana Pacheco, oncóloga quirúrgica. Doctores, bienvenidos nuevamente. Bueno, doctor Carlitos, ¿qué es el cáncer renal? Hola Víctor, gracias por la invitación. Fíjate que el cáncer renal nosotros nos referimos a él como los tumores que son malignos, que van a aparecer en la parte superior o más superficial de los riñones, ¿no? Siendo el más frecuente el que llamamos el cáncer de células claras. Este va a representar el 90% o más de los tumores malignos que se originan en el riñón. Doctora, ¿nos podría platicar acerca de factores de riesgo? ¿Qué tan frecuente es el cáncer en México, aquí en Oaxaca? Sí, bueno, el cáncer renal se considera que es más frecuente en los hombres a partir de los 50 años, como habían comentado. ¿Qué factores de riesgo tiene? El tabaquismo, la exposición a químicos, la obesidad que es uno de los factores de riesgo de muchos tipos de cánceres, y sí, o sea, más frecuentes en los hombres. Por ejemplo, cuestiones familiares, antecedentes familiares, sí, es un factor de riesgo. Se considera que hay un tipo de tumores que sí tienen que ver con antecedentes familiares, ¿no? Pero el porcentaje es mínimo. Regularmente, en la mayoría de los casos, es por cuestiones esporádicas. Y el factor hereditario tiene que menos del 1% de los casos en general. Referente al tabaquismo que mencionaba, doctora, es ¿cuánto consumo de tabaco? ¿Esta cuestión del tabaquismo pasivo también influye para esta cuestión? Se considera, cuando nosotros fumamos, se considera que el humo o todo por lo que están formados los cigarros van a generar 400 químicos. ¿Eso en qué va a contribuir? Cuando nosotros estamos inhalando ese humo, nuestro cuerpo todos los días se regenera celularmente. Si hay alguna situación que por alguna causa, o sea, estos químicos son los que van a originar cambios celulares, que una célula se genere mal, y eso es lo que va a ocasionar la creación de los tumores. Ok, doctora. Doctor, ¿nos podría platicar cuáles son los síntomas iniciales del cáncer
de riñón? Fíjate que desafortunadamente en etapas iniciales no hay un síntoma de alarma en este caso, ¿no? Por eso es que cuando el cáncer de riñón se diagnostica la mayoría en etapas avanzadas. Cuando ya empieza a dar síntomas, los síntomas más importantes es que el paciente empieza a orinar con sangre, ¿no? Y eso es lo que empieza a llamar la atención de los pacientes. Puede haber dolor en ocasiones en la región lumbar, ¿no? Esos son los principales síntomas. Obviamente se van a agregar otros entre más avance la enfermedad, como son pérdida de peso, falta de apetito, dolor óseo, dolor de cabeza, cansancio, porque el paciente empieza a presentar anemia por orinar sangre o pérdidas de sangre. ¿Cómo un médico en una consulta general puede sospechar que el paciente probablemente tenga cáncer renal? ¿Cómo como médico me puedo enfocar para hacer una sospecha de cáncer renal? Yo creo que hay que conjuntar varios factores de riesgo, principalmente si estamos ante un paciente que es más de 50 años, que es masculino, que fuma y que de repente nos menciona que ocasionalmente ha tenido cuadros de sangrado al orinar. Yo creo que es una de las principales causas en donde tenemos que sospechar que pueda tener una lesión renal, ¿no? Y ahí hay estudios sencillos en donde uno pueda determinar si hay algo más para un paciente. ¿Cómo qué tipo de estudios? El ultrasonido. El ultrasonido es un estudio pues muy accesible, hoy en día está a la disposición de en varias instituciones, en forma privada, y no es un estudio que sea de alto costo. Y ese ultrasonido nos puede determinar si existiera una lesión, ¿no? Una lesión en el riñón, lo cual nos tiene que llevar, si se documenta un tumor en el riñón, a hacer otros estudios complementarios. Gracias, Carlos. ¿Qué otros estudios complementarios nos podrían ayudar para hacer el diagnóstico de cáncer? Pues el estudio ideal es la tomografía axial. Y es importante, aunado a lo que comenta el doctor Carlos, que a veces en los pacientes se detecta porque dan síntomas en otro o porque el tumor ya está en otro lado. El cáncer renal es característico de que cuando se detecta, ya sea es un incidentaloma, que la paciente se hizo un ultrasonido por alguna otra cosa y ahí le detectan el tumor renal cuando aún no ha dado síntomas, o porque esta enfermedad ya se presentó en algún otro lado y está dando manifestaciones en ese sitio, y es a donde es como uno se va dando idea de que estamos frente a un cáncer renal. Ahora, dependiendo de los síntomas, supongamos si el paciente presenta dolor óseo, pues ya en donde le tomamos una radiografía, estudios de laboratorio también. Uno de los factores, como dice el doctor, ¿no? La anemia, en una biometría hemática. El calcio, tenemos que ver si no hay, si hay alguna alteración, es porque pudiera haber metástasis óseas. O la DHL es un factor que también se va a elevar ante un cáncer renal. Esos serían los estudios de laboratorio que tendríamos que hacernos. Los básicos, ajá. Pero con una biometría hemática yo podría sospechar de que el paciente... No, podríamos determinar que el paciente está anémico y tenemos que buscar la causa por la cual está anémico, ¿no? Esta parte, Carlos, en una biometría hemática, que el paciente tenga anemia, ¿es importante siempre como médico buscar cuál es el origen? Las anemias pueden deberse a múltiples causas, ¿no? Nosotros clasificamos a las anemias dependiendo de algunos valores que aparecen ahí. Si el paciente, por ejemplo, tiene hemoglobina, que es lo que determina si hay anemia o no, y es menor de 12, tenemos que evaluar algunos otros valores como volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, que vienen en la biometría hemática para determinar el probable origen. En nuestro medio, una anemia lo más frecuente es que se deba a deficiencia de hierro, pero algo también pues importante es que pueda deberse a otros orígenes secundarios, y obviamente el cáncer es parte de estos orígenes secundarios de la anemia, ¿no? Al inicio no va a haber manera de sospecharlo porque el tumor es asintomático, pero conforme avance el tumor ya van a empezar a aparecer síntomas, y el síntoma más relevante es orinar con sangre. Y si el paciente orina con sangre y estamos ante un varón y fuma y es más de 50 años, la probabilidad del riesgo de eso es mucho más. ¿Qué es lo que nosotros podríamos realizar o nosotros podríamos recomendar a los pacientes para tener una mejor calidad de vida, en el sentido de que disminuyamos la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, doctores?
Fíjate que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es realizar ejercicio, no fumar y consumir frutas y verduras, ¿no? Entonces, a lo mejor parece algo muy sencillo, pero con eso se disminuye la posibilidad de cáncer hasta un 40, 45, hasta un 50%, ¿no? Entonces, son medidas sencillas y que están a nuestro alcance, sin embargo, a veces no se llevan a cabo. Hemos conocido información general acerca de cuáles son los síntomas iniciales para un diagnóstico oportuno del cáncer de riñón. Asimismo, cuáles son los estudios que nosotros debemos efectuarnos para el diagnóstico temprano. Antes de continuar platicando con nuestros invitados acerca de esta enfermedad, veamos el siguiente corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, el tema de hoy es cáncer renal o cáncer de riñón. Asimismo, te invitamos que nos sigas a través de nuestras páginas, las cuales están apareciendo en tu pantalla. Antes de continuar con nuestros invitados para platicar acerca del tratamiento, veamos el siguiente reportaje. Mi mamá le platicaba a personas, amigas, y le decían, no, doña Juanita, que tomes esto, que se tomes esto, que tomes esto, puras calmantitos así de test. Pero más no sabía lo que ella tenía adentro. No iba al médico porque ella era una persona que no le gustaba ir al médico, no le gustaba. Mi mamá no quería decir nada, que le dolía acá, que le dolía allá, siempre con cositas así sencillas andaba. Pero una vez le dolía mucho y le dijo a mi hermana, y ya mi hermana le dijo al doctor, se apresuró mucho. Le sacó análisis y todo y miró que estaba demasiado anémica y se la llevaron de emergencia para la ciudad de Oaxaca. Allí fue donde la diagnosticaron. Cuando fue al médico ya fue demasiado tarde. Por eso yo les suplico a todas las personas que se hagan unos análisis para ver qué es lo que tienen, para que los atiendan con tiempo. Yo radicaba en la ciudad, en California, en Fresno, California, y yo siempre, todo el tiempo le hablaba a mi mamá y siempre me platicaba que ella estaba enferma, pero como ella no sabía nada, entonces me decía, no sé por qué tanta medicina me dan y no me quitan esta enfermedad que tengo. No podía ella pues saber lo que tenía porque nadie le decía nada para que no se pusiera triste. Estuve en los meses más difíciles para ella, estuve con ella. Yo diría que asistan a los doctores para que les hagan análisis y si tienen alguna mala enfermedad, para que con tiempo le den medicina para que se la controlen. En el reportaje que vimos, pudimos escuchar que la paciente presentó los síntomas de los cuales platicamos. Asimismo, como pudimos escuchar, vimos que lamentablemente fue en una etapa avanzada cuando se diagnosticó la enfermedad. Para hablar de cuáles son los tratamientos en los diferentes estadios o etapas en las que se encuentra la enfermedad, continuemos platicando con nuestros especialistas. Doctora Vivi, platíquenos cuál es el tratamiento en una etapa temprana para el paciente con cáncer renal. Pues el tratamiento estándar es la cirugía, la nefrectomía radical. Consiste en quitar el riñón y toda la grasa que envuelve a este riñón, porque de ahí depende, cuando ya mandamos a la patología esta pieza, hasta dónde está el tumor abarcando, y eso ya implicaría poner a la paciente en una etapa clínica, ¿no? O clasificarla. Una vez que se hace el diagnóstico de que efectivamente el paciente tiene cáncer de riñón, como explicamos a través de los estudios de diagnóstico, ustedes son los que deciden cuál es el tratamiento a seguir en relación a la etapa. Bueno, aquí, por ejemplo, un paciente va a consulta, le identificamos que tiene un tumor, ahí aún todavía no sabemos si realmente es un cáncer renal.
todo esto para saber qué tipo histológico es, quitando la pieza y mandar la patología. Como había dicho el doctor Carlos, hay diferentes tipos de tumores, ¿no? También hay tumores benignos de riñón. Entonces, cuando ya tenemos una sospecha, lo que tenemos, y si el paciente no se ha identificado que tenga enfermedad en algún otro lado, lo ideal es operarlo, quitarle el riñón. Doctora, y una vez que uno le retira un riñón a un paciente, ¿el paciente puede llevar una vida normal con el otro riñón, esta parte? Siempre, antes de cualquier cirugía, lo que tenemos que hacer es ver cómo está la función renal del paciente. Obviamente sí, si tiene un tumor y hay que quitarlo, sí, pero tenemos que ver cómo está el otro riñón, ¿no? Y el paciente debe de llevar un seguimiento. ¿Por qué? Porque a la larga pudiera caer en alguna insuficiencia renal. Tiene mucho que ver la edad, si es diabético, si tiene alguna otra morbilidad, ¿no? Gracias, doctora. Doctor Carlos, ¿y los pacientes cuando ya lamentablemente están en etapas avanzadas, cuál es el tratamiento? Pues mira, antes del 2005 no existían tratamientos médicos que fueran efectivos en cáncer de riñón. ¿2005? Antes del 2005. Entonces, del 2005 para acá, se han venido una serie de nuevos tratamientos que han permitido que los pacientes hoy en día con cáncer de riñón, aunque sean con enfermedad metastásica, eso es que tengan el cáncer en pulmón, en hígado, en hueso, puedan tener una supervivencia mucho más larga. Y pues los más recientes son del tipo de inmunoterapia, en donde nuestras propias defensas van a eliminar las células malignas, ¿no? ¿Cómo determinas cuál es el tratamiento para cada paciente, doctor? Bueno, nosotros tenemos que clasificar cómo está el paciente, las características que tiene el paciente, si tiene un buen estado funcional, esto es si puede movilizarse por sí solo, si se puede alimentar por sí solo, los niveles si tiene anemia o no tiene anemia, si fue operado recientemente o ya tiene más tiempo, los niveles de calcio. Entonces, en base a eso, nosotros determinamos qué pronóstico puede tener el paciente y en base a esa clasificación le ofrecemos el tratamiento pues de mejor opción para él. En algún caso el paciente cuando es operado en etapa inicial requiere complementarse con quimioterapia o a este paciente nada más le dan seguimiento. Fíjate que cuando hablamos del más frecuente, que es el carcinoma de células claras de cáncer de riñón, la cirugía es suficiente, ¿no? Con quitar el tumor es suficiente para que el paciente pueda llegar inclusive a curarse. Sí tiene que llevar un seguimiento, ¿no? No necesita quimioterapia. Sin embargo, hay algunos tipos que son diferentes a las células claras, como son carcinoma de células transicionales, como es el sarcomatoide, en donde la quimioterapia sí tiene que darse, ¿no? Pero son muy poco frecuentes. Habrá pacientes que pueden tener un cáncer de riñón y a lo mejor tener una o dos metástasis pulmonares, por ejemplo, o en hígado. Entonces esos pacientes a lo mejor puede operarse el riñón y puede operarse las metástasis, ¿no? Y eso pues va a beneficiar al paciente. Claro, puede recibir en algún momento también tratamiento médico. ¿Qué tan frecuente es que un paciente cuando inicia tratamiento pueda irse a una segunda línea de tratamiento, como se menciona, o que el paciente, escuchamos que dice, progresé y me están dando otra línea de tratamiento? Bueno, cuando nosotros empezamos a dar algún tipo de tratamiento, el objetivo del tratamiento es tratar de que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, que tenga una buena calidad de vida y una mayor supervivencia, y controla el tratamiento a las células del cáncer. Sin embargo, llega un momento en que las células del cáncer vuelven a crecer otra vez, y es ahí cuando los pacientes tenemos que cambiar de medicamento, y es cuando les ofrecemos otra línea de tratamiento diferente a lo que ya le dimos. Pero con estos nuevos tratamientos que mencionabas, ¿realmente actualmente la sobrevida de estos pacientes es más prolongada? Sí. Tenemos pacientes que pueden estar 4 o 5 años con tratamientos y se mantienen en muy buen estado de salud. Hay pacientes que pueden volver a hacer sus actividades. Claro, no son todos los pacientes, ¿verdad? Pero sí un porcentaje importante puede llegar a tener estas supervivencias. ¿Cuáles son las medidas generales o los cuidados que un paciente con cáncer de riñón debe de tener, ya sea después de la cirugía
y cuáles son los estudios que se debe de efectuar posterior a la cirugía. Bueno, después de la cirugía lo que tenemos que hacer es cuidar el riñón que queda, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un equipo multidisciplinario con un nefrólogo, que el paciente lleve una vida saludable, que tome agua, que si es en lo posible pueda hacer ejercicio. ¿Para qué? Pues sobre todo para cuidar su calidad de vida. ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Estudios de laboratorio, exámenes generales de orina y también tele de tórax, ultrasonido abdominal o tomografía. Este es uno de los tumores que desafortunadamente se va al sistema nervioso central, y si vemos que el paciente empieza con otro comportamiento, cefalea o alguna otra cosa, tenemos que averiguar o descartar que no tenga metástasis cerebrales. Entonces ahí es cuando puede entrar una tomografía de cráneo o una resonancia magnética. Aquellos pacientes que ya fueron diagnosticados y tratados por un cáncer de riñón no deben de abandonar su seguimiento. Este es de los pocos tumores que, aunque hayan pasado 15 o 20 años, el cáncer puede regresar a pesar de ese tiempo, ¿no? Obviamente, entre una etapa sea más temprana es más difícil que regrese, pero entre más avanzada sea, puede llegar a regresar. Entonces ese paciente tiene que estar en vigilancia, a lo mejor no tan frecuente, pero sí acudir al médico por lo menos una vez al año, ya que han pasado 5 años, como dijo la doctora Vivi. El riñón no nos va a dar los síntomas como tal, ¿no? Puede presentarse desafortunadamente en algún otro lugar, y ya esto, cuando se hace un buen protocolo, cuando acuden con médicos especialistas, pues se puede llegar al diagnóstico, ¿no? Y lo más importante, acudir también siempre a nuestro médico general, hacernos un chequeo general, volverlo como un hábito cada año. ¿Hay algún estudio o alguna recomendación médica que ustedes nos puedan sugerir de que yo como usuario, como paciente, acuda al médico a hacerme algunos estudios cada año? Pues yo creo que es algo como que deberíamos tener como cultura, ¿no? Acudir a nuestro médico. Generalmente acudimos cuando ya tenemos algún malestar. Debemos de acudir como parte de una consulta sanos, pues, porque hay estudios que pueden ayudarnos a detectar algunos tumores en forma adelantada. Desafortunadamente el cáncer de riñón no, pero sí en orientarnos en que determinados, por ejemplo, riesgos como el tabaco, pues nos pueden dar o desencadenar algún tipo de tumor, ¿no? Y adelantarnos. Y algo muy importante es que nosotros como médicos debemos de llevar una buena historia clínica, una buena exploración para poder identificar cualquier... Un buen seguimiento a tus pacientes. Y un buen seguimiento a los pacientes. Nuestro equipo de producción ha salido al interior del estado para conocer las dudas de la población en general. A continuación, vamos a la sección La Voz del Público. Si no hago ejercicio, ¿qué posibilidades tengo de padecer algún tipo de cáncer? Mi pregunta es, ¿nosotros como afromexicanos tenemos la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer? Como autoridad de la Regiduría de Salud, ¿cómo podemos ayudar nosotros para prevenir el cáncer? Bueno, doctores, aquí tenemos unas dudas. Doctor Carlos, ¿la raza negra tiene en especial algunos factores de riesgo para desarrollar algún tipo de tumor? Sí, fíjate que sí, Víctor. De hecho, los principales es el cáncer de próstata, ¿sí? La raza negra tiene que ver en cáncer de próstata, y pues el que estamos viendo, cáncer de riñón, también tiene que ver. O sea, se ha relacionado que se incrementa más esto, este tipo de coloración de piel, pues con el mayor riesgo, ¿no? Entonces sí hay mayor riesgo de afromexicanos para el desarrollo de estos cánceres. También las mujeres, cáncer de mama. Como autoridad nos mencionaba una persona, ¿qué puede hacer con su comunidad para el pues cáncer? yo creo que fomentar el hecho de hacer áreas deportivas, fomentar culturalmente que los niños tienen que hacer ejercicio, que los jóvenes, los adultos, y también hacer programas de detección, ya sea, vamos a hablar en general, ¿no? Pues de cáncer de mama, cervicuterino, que acudan los pacientes al centro de salud o a la clínica a un chequeo por lo menos una vez al año. Sí, el realizar ejercicio, como se mencionaba anteriormente, la Organización Mundial de Salud
lo menciona como parte de lo que se tiene que realizar para promover y disminuir la probabilidad del cáncer, ¿no? Entonces sí, es parte fundamental en esto. Creo que es importante aclarar, Carlos, y nos gustaría, doctores, que los factores de riesgo, o sea, a los médicos nos sirven los factores de riesgo para conocer la probabilidad de desarrollar. El hecho de que tú tengas factores de riesgo o no tengas no significa de que vas a tener cáncer a fuerza. Sí, obviamente entre más factores de riesgo tengas, El riesgo es más mayor. fácil vas a desarrollarlo, pero hay pacientes que desafortunadamente no tienen ningún factor de riesgo y desarrollan un cáncer. Entonces, esto es algo que desafortunadamente pasa, pero obviamente entre más factores tienes, más es el riesgo, entonces hay que disminuirlo. Sí, porque hay pacientes que dicen, oye, yo hice ejercicio, llevo una vida saludable, iba a misa todos los días, era una super persona y me dio cáncer, ¿no? Y aquel que fuma, que toma, que no hace ejercicio, que tiene obesidad, no, está más sano, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, aunque aparentemente esté más sano, tiene más factores de riesgo y tarde que temprano va a desarrollar algún problema en su salud. Esta es la importancia de prevenir, ¿no? De tomar estas medidas para disminuir la probabilidad de desarrollar, pues bueno, nosotros hablamos de cáncer, pero en realidad... alguna otra enfermedad puede ser. Bueno, doctores, pues gracias por toda esta información, gracias por acompañarnos. Recuerden, es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo, acudir al médico en forma temprana para un diagnóstico oportuno. El cáncer es curable si lo diagnosticamos en forma temprana. Prevenir es vivir.